Bueno, ante todo, les quiero agradecer esta posibilidad a través del equipo de prensa de ATE de poder comunicar con los sectores de los trabajadores y del pueblo chaqueño. En segundo lugar, quiero decir que estoy muy contento por la participación en la Feria del Libro, también muy agradecido a los compañeros organizadores de la feria, agradecido a los compañeros del Partido Comunista, agradecido a los compañeros de ATE, a Peluso en particular, que ha puesto tanto esfuerzo para que se pueda organizar en muy poco tiempo una actividad que, a mi modo de ver, ha sido una actividad muy representativa. Ha habido mucha gente y gente muy representativa de sectores políticos, sectores sociales. Yo creo que en la Argentina estamos viviendo la realidad que hoy vive toda América Latina. No podíamos esperar otra cosa que el imperialismo tratara de contraatacar después de este proceso de avance de los gobiernos post-neoliberales. Yo creo que el neoliberalismo entró en crisis a finales de los 90, a principios del 2000, y a partir de ahí los gobiernos neoliberales, incluso los gobiernos neoliberales más modernizados, los de tercera vía, los que trataban incluso de lograr una nueva articulación entre el Estado y el mercado para hacerlos más viables, los que se respaldaban en algunos planes de asistencia social con fondos del Banco Mundial, etc., fueron progresivamente derrotados y reemplazados por gobiernos de otro tipo, que en general conformaron una etapa de posneoliberalismo en América Latina con distintos grados de profundidad. Por supuesto, Chávez reemplazó a Carlos Andrés Pérez, Evo reemplazó a Sánchez de Lozada, Lula reemplazó a Cardoso, en la Argentina el proceso Kirchner reemplazó a Duhalde y a Menem y a la Alianza. Y bueno, en Paraguay llegó Lugo, en el Frente Amplio derrotó a los partidos tradicionales en Uruguay. En fin, se fue configurando un nuevo mapa, con lo de Correa, con lo de la vuelta del sandinismo y de Daniel Ortega en Nicaragua, e incluso con el triunfo del Frente Farabundo Martí en El Salvador, que tiene todo un valor concreto en sí y un tremendo valor simbólico por lo que significó la lucha del pueblo salvadoreño. Ahora, está claro que en Estados Unidos también hubo cambio, ¿no? Se pasó de Bush a Obama, y de la economía en expansión de la época Clinton se pasó al periodo de estancamiento de Bush, y ahora Obama está en un periodo recesivo. Entonces el imperio, para poder asegurar su control en el Oriente Medio, el control del petróleo, reservarse la carta de seguir atacando y tratar de imponerse, cosa que no va a conseguir en Afganistán, en Irán, en Irak, en Pakistán, para seguir respaldando las tropelías del sionismo israelí contra los pueblos árabes, a través de Obama piensa que para hacer todo eso tiene que tener controlada su zona estratégica, que es América Latina, y ataca contra América Latina. Y ataca con distintas cartas: la carta militar, la carta de los golpes de Estado y la carta de la disputa y el desplazamiento institucional de los gobiernos. Y a nosotros nos interesa que estos gobiernos postneoliberales se consoliden y triunfen. Nosotros queremos que estos gobiernos se radicalicen, que se radicalice el gobierno argentino, porque es la única forma de resistir la restauración de la derecha. Este es el panorama. La contradicción fundamental en la que estamos inmersos es
o se radicalizan estos procesos o habrá restauración derechista en el continente y en nuestros países. Y en la Argentina es evidente que hay un intento de la derecha por avanzar, sea con el camino del golpe de Estado, el camino destituyente, o el camino de un desgaste del gobierno y un desplazamiento institucional en el 2011. ¿Por qué hablo del gobierno? Porque evidentemente, sin que el gobierno sea nuestro aliado estratégico, evidentemente el gobierno es el principal punto de odio de las derechas. El gobierno ha defraudado a las derechas, ha puesto en práctica cosas que las derechas no querían, ha puesto en práctica integración latinoamericana, ha puesto en práctica una política anti-ALCA, ha puesto en práctica una política que es insuficiente, pero que si se profundiza puede apuntar a una distribución de ingresos muy importante en la Argentina, y ha puesto, o ha empezado, o ha insinuado poner en práctica una política de recuperación del patrimonio nacional. En realidad, lo de aerolínea no hay que analizarlo en el sentido de si es tan bueno o menos bueno el negocio, sino de que es un camino para empezar a rescatar el patrimonio enajenado por el proceso neoliberal en Argentina. Entonces, esto hace que el gobierno no sea tolerable. Y mientras las izquierdas no tengamos construida una alternativa, hay que ser claro que estas condiciones políticas, este gobierno no genera condiciones mejores para acumular y construir. Es mucho más fácil acumular y construir en estas condiciones que si viene un proceso derechista, ¿no es cierto?, que va a reinstaurar mucho de los paradigmas neoliberales, políticas de saqueo y políticas de represión. No estarían los genocidas en el banquillo de los acusados, sino que estaríamos nosotros, independientemente de si a nosotros nos parece que se va despacio o se va rápido. El tema es que cambiaría el signo del proceso. Así que, para hacerte sintético y cerrar la pregunta, yo creo que nosotros necesitamos valorar de que es un error decir que este gobierno y esta situación política es igual que con el menemismo o igual que con la alianza. Hay cambios, es diferente y es mejor. Lo que sí tenemos que decir es que esto es insuficiente, totalmente insuficiente. Que en todo caso hay un piso que se ha empezado a poner a partir de la confrontación con las patronales agrarias. Pese a la derrota, digamos, la actitud del gobierno fue no hacer lo que pedía el establecimiento, que pedía ajuste de la economía, que pedía incremento del dólar, que pedía congelamiento del salario, sino que saltó adelante y se mandó con la nacionalización de los fondos de la FJP. Sobre todo a partir de la derrota electoral, en donde el gobierno tampoco accedió a los pedidos de enfriamiento que planteaba el establecimiento que se consideraba vencedor, y arrancó con la ley de medios. El punto es, esto es mejor, pero es solo un piso, hay que avanzar más, y si no se avanza más, si el gobierno no se radicaliza, sobre todo en políticas distributivas, se va a pavimentar, como en Chile, el camino para el retorno de la derecha.